Tengan todos muy buenas tardes. Bueno, pues hoy vamos a ver un capítulo más de la historia apasionante de nuestro Redentor cuando Él estuvo en la tierra y hoy vamos a ver Nicodemo, siempre dentro de los márgenes del deseado de toda la gente y también que nos oigan en Radio Costa Rica, que nos vean en YouTube, en Laicos en Acción, para que puedan encontrar toda nuestra programación que es demasiado valiosa para nuestros tiempos y para todos los tiempos, ¿verdad? Así es que entonces vamos a empezar este nuevo tema, pero antes vamos a inclinar nuestro rostro para elevar una plegaria a nuestro Señor. Donde quiera que usted esté, ore conmigo, por favor. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar presentes aquí en esta tu emisora y en el canal de YouTube que hemos puesto a tu disposición, Señor, para que con tu infinita misericordia nos ayudes a ser cada día mejor, nos libres de todo mal, nos ayudes a enmendar nuestros errores y nuestros pecados, Señor, y nos limpies de todo mal. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues hoy vamos a ver Nicodemo y lo vamos a ver en este capítulo está basado en Juan 3:17 y vamos a leer Juan 3 del 1 al 17. Díjese Jesús y Nicodemo. No se los puse en video porque es muy largo, pero lo vamos a leer. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo y no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas si sabes de dónde viene, ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puedes hacer esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres un maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, sea salvo por él. Bueno, pues estas eran las palabras de Jesús y Nicodemo, el diálogo que ellos establecieron. Nicodemo ocupaba un puesto elevado y de confianza en la nación judía. Era un hombre muy educado y poseía talentos extraordinarios. Era un renombrado miembro del Concilio Nacional. Como otros, había sido conmovido por las enseñanzas de Jesús, aunque rico, sabio y honrado. Se había sentido extrañamente atraído por el humilde Nazareno. Las lecciones que había caído de los labios del Salvador
le habían impresionado grandemente y quería aprender más de esas verdades maravillosas. Dios vino a salvarnos a todos, absolutamente todos, ricos, pobres, blancos, morenos, altos, bajos, todos, a todos. Porque como lo leí, todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La autoridad que Cristo ejerciera al purificar el templo había despertado el odio resuelto de los sacerdotes y gobernantes. Tenían el poder de este extraño. No habían de tolerar tanto atrevimiento de parte de un oscuro Galileo. Se proponían acabar con su obra, pero no estaban todos de acuerdo con este propósito. Dentro del mismo Sanedrín, no todos estaban de acuerdo con esto. Muchos creían, algunos no creían. Algunos temían oponerse a quien estaba tan evidentemente movido por el Espíritu de Dios. Recordaban cómo los profetas habían sido muertos por reprender los pecados de los dirigentes de Israel. Sabían que la servidumbre de los judíos a una nación pagana era el resultado de su terquedad en rechazar las represiones de Dios. Un día de estos, hablando con una gente, estábamos hablando sobre los problemas sociales y económicos que hay en el país y hicimos una oración y en la oración y parte de lo que estábamos atendiendo, decíamos que es falta de Dios. Si nosotros vemos al pueblo de Israel, el pueblo de Israel creía a Dios, seguía a Dios y era prosperado. Se apartaba de Dios, pecaba, se iba en pos de la idolatría e inmediatamente caía en esclavitud y perdía todas las ganancias que él tenía. Así es que si en este momento el mundo está como está, es por falta de Dios, es por falta del Espíritu de Dios. Así es que Nicodemo participaba en estos sentimientos y temían que al maquinar contra Jesús, los sacerdotes y gobernantes estuviesen siguiendo los pasos de sus padres y hubiese de traer nuevas calamidades aparte de las que ya tenían sobre la nación. En un concilio del Sanedrín, cuando se consideraba la conducta que se debía seguir para con Jesús, Nicodemo aconsejó cautela y moderación. Él era parte del concilio y él recomendó que tenía que tener cuidado con lo que estaban haciendo. Hizo notar con insistencia que si Jesús estaba realmente investido de autoridad de parte de Dios, sería peligroso rechazar sus amonestaciones. Los sacerdotes no se atrevieron a despreciar este consejo y por el momento no tomaron medidas abiertas con el Salvador. Pero pronto se les iba a olvidar este consejo. Así es que desde que oyera Nicodemo a Jesús, había estudiado él ansiosamente las profecías relativas al Mesías. Y cuanto más las escudriñaba, tanto más profunda se volvía su convicción de que era el que había de venir. Juntamente con muchos otros hijos de Israel, había sentido honda angustia por la profanación del templo. Todos sabían las cosas que... Es como uno en el país de uno sabe todas las atrocidades que están haciendo los gobernantes, toda la corrupción que hay. Pues igual pasó en ese momento. Todos conocían el Sanedrín y la corrupción que había entre ellos y cómo profanaban el templo. Había presenciado la escena cuando Jesús echó a los compradores y vendedores. Contempló la admirable manifestación del poder divino. Vio al Salvador recibir a los pobres y sanar a los enfermos. Vio las miradas de gozo de estos y oyó sus palabras de alabanza. Y no podía dudar de que Jesús de Nazaret era el enviado de Dios. Él no lo dudaba. Él estaba abiertamente creyendo en que Jesús era el Mesías. Deseaba ardientemente entrevistarse con Jesús,
pero no lo buscaba abiertamente, porque él sabía que si él lo buscaba abiertamente, todas las represalias del padre, de parte del concilio, iban a ser demasiado fuertes. Entonces, no quería buscarle abiertamente. Además de que sería demasiado humillante para un príncipe de los judíos declararse simpatizante de un maestro tan poco conocido, porque ellos esperaban que el Mesías naciera de entre los príncipes de Jerusalén. Resolvió pues verle en secreto, con la excusa de que si él fuese abiertamente, otros seguirían su ejemplo. Haciendo una investigación especial, llegó a saber dónde tenía el Salvador un lugar de retiro en el Monte de los Olivos, y aguardó hasta que la ciudad quedase envuelta por el sueño. Y entonces salió en busca de Jesús, en la oscuridad. Cuando nosotros hacemos las cosas ocultamente, en la oscuridad, a medianoche, es porque no estamos convencidos de que lo que estamos haciendo nos vaya a perjudicar o no nos vaya a perjudicar, o porque son cosas malas. En ese momento ir a buscar a Jesús no era malo, pero él no lo hizo abiertamente por temor a todas las cosas que se le podían venir. En presencia de Cristo, Nicodemo sintió una extraña timidez. Imagínense lo que es estar en la presencia de Cristo, cómo lo intimida a uno, solo el amor que uno siente de Él, su mirada escrutadora y uno lleno de pecado, ¿cómo se puede sentir? La que trató de ocultar bajo un aire de serenidad y de dignidad. Rabí, le dijo, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Hablando de los raros dones de Cristo como maestro y también de su maravilloso poder de realizar milagros, esperaba prepararle terreno para su entrevista. Todos hacemos lo mismo, todos hacemos lo mismo. Cuando conocemos una persona de importancia, como decimos en Costa Rica, empezamos a pasarle la brocha. Empezamos a pasarle la brocha. Y él era un príncipe acostumbrado a tratar con gente, un diplomático, y entonces era su forma de quebrar el hielo y entrar en una conversación con Cristo Jesús. Cuando uno habla con Cristo Jesús no necesita de palabrerías. Sus palabras estaban destinadas a expresar e infundir confianza, pero en realidad expresaban incredulidad. No reconocía a Jesús como el Mesías, sino solamente como un maestro enviado de Dios, como lo creyeron todos los israelitas, que era un profeta más. En vez de reconocer este saludo, Jesús fijó los ojos en el que hablaba, como si leyera su alma. En su infinita sabiduría, vio a uno delante de sí que buscaba la verdad. Conoció el objeto de su visita y con el deseo de profundizar la convicción de que ya había penetrado en la mente del que le escuchaba, fue directamente al tema que le preocupaba diciendo, solemnemente, aunque bondadosamente, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Yo no sé a ustedes, pero a mí cuando yo leí por primera vez este versículo, yo me quedé espantado. Nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Para Cristo, pero Cristo se lo dijo sabiendo que ya Nicodemo, si era un estudioso de las Escrituras, sabía su significado. Y Nicodemo había venido al Señor pensando entrar en una discusión con él. Pero Jesús descubrió los principios fundamentales de la verdad. Y le dijo a Nicodemo, no necesitas conocimiento teórico, tanto como la regeneración espiritual. Y eso es lo que nos ocurre a nosotros en la actualidad. Nosotros buscamos lo teórico, el conocimiento teórico, recitar la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Y eso no lo necesitamos tanto como una regeneración espiritual. Le dijo, no necesitas que se satisfaga tu curiosidad, sino tener un corazón nuevo. Debes recibir una vida nueva de lo alto,
antes de poder apreciar las cosas celestiales. Hasta que se realice este cambio, haciendo nuevas todas las cosas, no producirá ningún bien salvador para ti el discutir conmigo mi autoridad o mi misión. Entonces yo les digo a ustedes, Juan, por ejemplo, no necesitas tanta teoría, lo que necesitas es un corazón nuevo, una vida nueva, apreciar las cosas celestiales, realizar un cambio en tu vida, hacer nuevas todas las cosas, porque si no, no va a producir ningún bien. Y más estar discutiendo la palabra cuando se entran en discusiones increíblemente controversiales sobre la palabra de Dios. No hay que discutirlas. Y menos con Cristo Jesús, ¿verdad? Nicodemo había oído la predicación de Juan el Bautista concerniente al arrepentimiento y al bautismo. Y cuando había señalado al pueblo aquel que bautizaría con el Espíritu Santo, él mismo había sentido que había falta de espiritualidad entre los judíos, que en gran medida estaban dominados por el fanatismo y la ambición mundanal, igualito que ahora. Lo que hay es fanatismo y una ambición mundanal. Había esperado que se produjese un mejor estado de cosas al venir Jesús. Sin embargo, el mensaje escrutador del Bautista no había producido en él convicción de pecado. Era un fariseo estricto y se enorgullecía de sus buenas obras. Era muy estimado por su benevolencia y generosidad en sostener el culto del templo y se sentía seguro del favor de Dios. Le sorprendió la idea de un reino demasiado puro para que él lo viese en la condición en que estaba. La figura del nuevo nacimiento de Jesús que había empleado no era del todo desconocida para Nicodemo. Él sabía las escrituras, él sabía la palabra, pero teóricamente no la sabía aplicar. Los conversos del paganismo a la fe de Israel eran a menudo comparados a niños recién nacidos. Por lo tanto, debió percibir que las palabras de Cristo no habían de ser tomadas en un sentido literal. Pero por virtud de su nacimiento como israelita, se consideraba seguro de ocupar un lugar en el reino de Dios. Porque creemos que por conocer la palabra de Génesis hasta Apocalipsis, ya tenemos la visa, el pasaje y todo completo para irnos, les digo sinceramente, ni así. Porque uno va a los funerales ahora de cualquier persona que ha sido un pagano, que ha sido un pecador, y dicen, ya está en la presencia de Dios, ya ocupó un lugar a la par de Cristo Jesús. Qué fácil que hacemos las cosas, ¿verdad? Y no sabemos lo que cuesta. Y todas las cosas que uno tiene que hacer por medio de Cristo, porque por mis propios pasos no lo puedo conseguir. Y solo entregada a Cristo puedo lograrlo. Y él pensaba que no necesitaba cambio alguno, él estaba perfecto, ya si mañana se moría iba directo para el cielo. Por esto le sorprendieron las palabras del Salvador y le irritaba su íntima aplicación a sí mismo. ¿Cómo es posible que Cristo venga y me diga que yo tengo que nacer de nuevo? Yo, Nicodemo, que me sé toda la palabra, que soy el príncipe de entre los príncipes, y me viene a aplicar esto a mí mismo. El orgullo del fariseo contendía contra el sincero deseo del que buscaba la verdad. Se admiraba de que Cristo le hablase así, sin tener en cuenta su posición de príncipe de Israel, porque hay que tener en cuenta que yo soy el príncipe y como tal me tiene que tratar, porque estaban acostumbrados que todo el mundo les rendía pleitesía. Y como Cristo, que era un pobrete, no le venía a rendir pleitesía. Eso él no lo podía soportar. La sorpresa le hizo perder el dominio propio y contestó a Cristo en palabras llenas de ironía.
Ay, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? Como muchos otros, al ver su conciencia confrontada con una verdad aguda, demostró que el hombre natural no recibe las cosas del Espíritu de Dios. No hay nada en él que responda a las cosas espirituales, porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Y ellos creían que porque ellos eran los que sabían y conocían toda la palabra de Dios, ellos ya eran espiritualmente en un nivel superior. Pero el Salvador no contestó su argumento con otro. Levantando la mano con solemne y tranquila dignidad, hizo penetrar la verdad con aún mayor seguridad. De cierto te digo, que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo sabía que Cristo se refería aquí al agua del bautismo y a la renovación del corazón por el Espíritu de Dios. Estaba convencido de que se hallaba en presencia de aquel cuya venida había predicho Juan el Bautista. Juan el Bautista. Jesús continuó diciendo, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Espíritu es. Y vamos a leer Job 14:4. Job 14:4. Vamos a leer Job 14:4. Dice así. ¿Quién hará limpio al inmundo? Nadie. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. ¿Quién hará limpio al inmundo? Yo me pregunto, ¿quién me puede limpiar a mí de mi pecado? ¿Quién? ¿Puedo yo limpiarme de mi pecado? No, no puedo. ¿Por qué? Porque ningún invento humano puede hallar un remedio para el alma pecaminosa. La intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Y vamos a leer ahora Romanos 8:7. Romanos 8:7 y Mateo 15:19. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no le sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Todo eso nosotros lo tenemos en nuestro corazón. Tenemos enemistad contra Dios, no nos sujetamos a la ley de Dios, tampoco podemos. Tenemos malos pensamientos, homicidios. Usted dice, pero es que yo nunca he querido ir a matar a nadie. Claro, muchas veces uno le desea la muerte a una persona. Los adulterios también, las fornicaciones, también los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. La fuente del corazón debe ser purificada antes que los raudales puedan ser puros. El que está tratando de alcanzar el cielo por sus propias obras, observando la ley, está intentando lo imposible. No hay seguridad para el que tenga solo una religión legal, solo una forma de la piedad. La vida del cristiano no es una modificación o mejora de la antigua, sino una transformación de la naturaleza. Se produce una transformación en la naturaleza. Cuando yo llego a Cristo y soy nacido de nuevo, Cristo inmediatamente me empieza a transformar. Se produce una muerte al yo y al pecado y una vida entera nuevamente. Este cambio puede ser efectuado únicamente por el eficaz obra del Espíritu Santo. Yo no puedo cambiar. Yo por mí misma, María Elena, no puede cambiar. Solo Cristo Jesús, solo Espíritu Santo, solo nacer de nuevo me hace cambiar. Y si yo se lo permito al Espíritu Santo, porque hay muchos que no se lo permiten al Espíritu Santo y siguen, mi mamá decía, sentados en su yule. Así es.
Nicodemo estaba todavía perplejo y Jesús utilizó el viento para ilustrar lo que quería decir. El viento de donde quiera sopla y oye su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo lo que él ha sido del Espíritu. Cuando yo llego al Espíritu de Dios, yo sé que vengo del pecado, pero para dónde me va a llevar Cristo no tengo ni la menor idea. Es más, ni sé cómo voy a ser cambiada. Se oye el viento entre las ramas de los árboles, por el susurro que producen las hojas y en las flores. Sin embargo, no lo veo. Nadie sabe de dónde venía, ni hacia dónde va, ni qué lo ocasionó, ¿verdad? Así sucede con las obras del Espíritu Santo en el corazón. Es tan inexplicable como los movimientos del viento. Puede ser que una persona no puede decir exactamente la ocasión ni el lugar en que se convirtió, ni distinguir todas las circunstancias de su conversión. Pero esto no significa que no se haya convertido. Es más, te voy a ser sincera, muchas veces nosotros vemos a una persona y decimos, no, hombre, esa vive en su mundo, no se ha convertido. Y sabrá Dios cuántas cosas feas le quitó, cuántos malos pensamientos le quitó que tenía y no se veían, ¿verdad que no? Poco a poco tal vez tienden a traer el alma a Cristo. Dichas impresiones pueden ser recibidas meditando en Él, leyendo las Escrituras u oyendo la palabra del predicador viviente. Muchas veces las personas que uno cree que no están convertidas y no se les echa de ver. También porque el Espíritu Santo actúa con unas personas muy rápido y con otras personas lentamente. ¿Por qué? Porque si les quita los defectos tan radicados que tiene, no lo van a soportar. Entonces va lentamente produciendo el cambio en las demás personas. Por eso cuando uno anda predicando la palabra de Dios, no debe desanimarse cuando tiene alguna persona que ve que como que no sale adelante. Repentinamente, al presentar el Espíritu un llamamiento más directo, el alma se entrega gozosamente a Jesús. Muchos llaman a esto una conversión repentina, pero el resultado de una larga intercesión del Espíritu de Dios es una obra paciente y larga. ¿Cuándo se termina? Cuando se termine. ¿Cuándo Dios va a terminar con el cambio que está haciendo a mí? Seguro que el día que me muera, porque todos los días tengo algo que cambiar y son cosas a veces bien feas. Aunque el viento mismo es invisible, produce efectos que se ven y se sienten. Así también la obra del Espíritu en el alma que se revela en toda la acción de quien haya sentido su poder salvador. Cuando el Espíritu de Dios se posesiona del corazón, transforma la vida. En unos rápidamente, en otros lentamente. Pero la transforma. Los pensamientos pecaminosos son puestos a un lado. Las malas acciones son abandonadas. El amor, la humildad y la paz empiezan a reemplazar la ira, la envidia y las contenciones. La alegría reemplaza la tristeza y el rostro refleja la luz del cielo. Nadie ve la mano que alza la carga, ni contempla la luz que desciende de los atrios celestiales. La bendición viene cuando por la fe el alma se entrega a Dios. Entonces ese poder que ningún ojo humano puede ver, crea un nuevo ser a la imagen de Dios. Y eso es lo que estamos pretendiendo, que Dios llegue y nos transforme de acuerdo a su imagen. Y es imposible para las mentes finitas como usted y como yo comprender la obra de la redención. Su misterio supera el conocimiento humano. Sin embargo, el que pasa de muerte a vida comprende que es una realidad divina. Podemos conocer aquí por experiencia personal el comienzo de la redención. Solo yo sé lo que estoy sintiendo, solo yo sé lo que Dios ha hecho en mi vida, solo yo sé los cambios que Él ha realizado en mí.
y sus resultados alcanzan hasta las edades eternas. Mientras Jesús estaba hablando, algunos rayos de la verdad penetraron en la mente del príncipe. La suavizadora y subyugadora influencia del Espíritu Santo impresionó su corazón. Sin embargo, él no comprendía plenamente las palabras del Salvador. No le impresionaba tanto la necesidad del nuevo nacimiento como la manera en que se verificaba. Y dijo con admiración, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Tú eres el maestro de Israel y no sabes esto?, le pregunta Jesús. Por cierto, que un hombre encargado de la instrucción religiosa de un pueblo no debía ignorar verdades tan importantes. Las palabras de Jesús implicaban que en vez de sentirse irritado por las claras palabras de verdad, Nicodemo debía haber tenido una muy humilde opinión de sí mismo y por causa de su ignorancia espiritual. Porque todos somos ignorantes espiritualmente, aunque conozcamos la palabra en teoría, porque una cosa es sentirla en teoría y otras cosas es sentir la palabra espiritualmente. Sin embargo, Cristo habló con tan solemne dignidad y su mirada y su tono expresaban tan ferviente amor que Nicodemo ni se ofendió al cerciorarse de la humillante condición. Porque en ese momento Cristo no se lo dijo, pero lo trataba como ignorante, y era ignorante, y somos ignorantes cuando no recibimos la palabra espiritualmente. Pero mientras Jesús explicaba que su misión en la tierra consistía en establecer un reino espiritual en vez de uno temporal, su oyente quedó perturbado. En vista de esto, Jesús añadió, si os he dicho cosas terrenas y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Si Nicodemo no podía recibir las enseñanzas de Cristo que ilustraban la obra de la gracia en el corazón, ¿cómo podía comprender la naturaleza de su glorioso reino celestial? No lo podían entender. No lo podían entender. Ninguno de los del Sanedrín, ni los apóstoles, ni la Virgen, ni los hermanos de Cristo, ni nadie que lo seguía, entendía el glorioso reino celestial que Cristo estaba empezando a implantar desde la tierra. Si no discernían la naturaleza de la obra de Cristo en la tierra, no podían comprender su obra en el cielo. Los judíos a quienes Jesús había echado del templo aseveraban ser hijos de Abraham, pero huyeron de la presencia del Salvador porque no podían soportar la gloria de Dios que se manifestaba en él. Y así dieron evidencia de que no estaban preparados por la gracia de Dios para participar en los ritos sagrados del templo. Eran celosos para mantener una apariencia de santidad, pero cuidaban la santidad del corazón. Mientras que eran muy quisquillosos en cuanto a la letra de la ley, estaban violando constantemente su espíritu. ¿Por qué? Porque si yo nada más tengo letra, no estoy actuando espiritualmente y estoy actuando carnalmente. Necesitaban grandemente ese mismo cambio que Cristo había estado explicando a Nicodemo. Un nuevo nacimiento moral, una purificación del pecado, una renovación del conocimiento y de la santidad. Y eso es lo que nosotros necesitamos en la actualidad. Un nacimiento moral, una purificación del pecado y una renovación del conocimiento y de la santidad. No tenía excusa la ceguera de Israel en cuanto a la regeneración. Bajo la inspiración del Espíritu Santo había escrito Isaías había escrito. Vamos a ver qué había escrito Isaías. Vamos a leer Isaías 64:6 y el Salmo 51:10. Dice Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos suciedad y todas nuestras
justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como las hojas, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Y también el salmista dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Qué quiere decir el salmista en eso? Crear un corazón limpio. Es que me quite mi propia justicia, los trapos de inmundicia que tengo, porque eso me va a llevar a caer. Mi maldad necesito que me la cambie, y a cambio me dé un corazón nuevo, limpio, y un espíritu recto dentro de mí, y un espíritu recto dentro de mí. No tenía excusa. La ceguera de Israel en cuanto a la regeneración. Bajo la inspiración del Espíritu Santo, Isaías había escrito, todos somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Y David había orado, cree en mí un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Y por medio de Ezequiel, había dicho, vamos a ver qué dijo por medio de Ezequiel. Y vamos a leer Ezequiel 36, 26 al 27. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Cuando a mí me dijeron que me iba a dar un corazón de carne y que me iba a quitar el corazón de piedra que yo tenía, yo dije, no lo quiero, porque las cosas que habían endurecido mi corazón eran tan fuertes, y yo no quería volverlas a pasar. Entonces yo dije, ¿para qué quiero tener un corazón nuevo de carne? Que me deje mi corazón de piedra, porque ya no le duele las cosas que le han hecho. Lo que yo no sabía era que con Cristo no me iban a doler. Eso era lo que yo no sabía. Y que yo, si tenía endurecido mi corazón para el mundo, lo tenía endurecido para Dios también. Porque él necesitaba que yo tuviera el espíritu de él dentro de mí, que anduviera en sus estatutos y guardara sus preceptos y los pusiera por obra. Eso era lo que él necesitaba. Pero para eso tenía que quitarme ese corazón de piedra que yo tenía. Y yo le estaba diciendo, no lo quiero. Pero Dios es Dios. Nicodemo había leído estos mensajes con mente nublada, pero ahora empezaba a comprender su significado. Veía que la más rígida obediencia a la simple letra de la ley, tal como se aplica en la vida eterna, no podía dar a nadie derecho a entrar al reino de los cielos. En la estima de los hombres, su vida había sido justa y honorable, pero en la presencia de Cristo sentía que su corazón era impuro y tenía una vida profana. Imagínense, Nicodemo, que él consideraba que era bueno y justo, y nosotros que sabemos que de justos ni de buenos no tenemos nada, necesitamos con muchísimo más razón un corazón nuevo. Nicodemo se sentía atraído a Cristo, mientras el Salvador le explicaba lo concerniente al nuevo nacimiento. Sintió el anhelo de que ese cambio se realizase en él. ¿Por qué medio podría lograrse? Jesús respondió la pregunta, que nunca fue formulada, porque él lo pensó en su mente, pero no articuló palabra en ese momento. Y Cristo le dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este era un territorio familiar para Nicodemo. El símbolo de serpiente alzada le aclaró la misión del Salvador. Cuando el pueblo de Israel estaba muriendo por las mordeduras de las serpientes ardientes, Dios indicó a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y la colocase en medio de la congregación. Luego se pregonó por todo el campamento que todos los que mirasen a la serpiente vivían. El pueblo sabía muy bien que en sí misma la serpiente no tenía ningún poder para ayudarle. Era un símbolo de Cristo. Y vamos a leer Romanos 8:3. Romanos 8:3.
Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Condenó el pecado en la carne. Y así como la imagen de la serpiente de estructura fue alzada para sanar el pueblo, un ser en semejanza de carne de pecado iba a ser el redentor de la humanidad. Muchos de los israelitas consideraban que el ceremonial de los sacrificios tenían virtud en sí mismos para liberarlos del pecado. Y Dios deseaba enseñarles que no tenían más valor que la serpiente de bronce. Debían dirigir su mirada y su atención al Salvador, ya fuese para curar sus heridas, perdón de pecados. No podemos hacer nada por nosotros mismos. Lo único que podemos hacer es tener fe en un don de Dios. Y para eso teníamos que mirar hacia Cristo para poder vivir física y espiritualmente. Los que habían sido mordidos por la serpiente podían haberse demorado en mirar. Podrían haber puesto en duda la eficacia del símbolo de bronce. Podían haber pedido una explicación científica, pero no se dio explicación alguna. Debían aceptar la palabra de Dios que les era dirigida por Moisés. El negarse a mirar era perecer. El negarnos a mirar hacia Cristo es perecer. Perecer eternamente. Nosotros decidimos. No es mediante controversias o discusiones como se ilumina el alma. Debemos mirar y vivir. Y Nicodemo recibió la lección y se la llevó consigo. Escudriñó las escrituras de una manera nueva, no para discutir una teoría como vino a discutirla con Dios, con Cristo, sino para recibir vida para el alma. Empezó a ver el reino de los cielos cuando se sometió a la dirección del Espíritu Santo. Porque eso es lo que tenemos que hacer, someternos a la dirección del Espíritu Santo. Hay hoy miles que necesitamos aprender la misma verdad que fue enseñada a Nicodemo por la serpiente levantada. Confían en que su obediencia a la ley de Dios los recomienda a su favor. No, yo no peco, yo cumplo, yo voy a la iglesia todos los sábados, yo doy mis diezmos, mis ofrendas, yo ayudo a los pobres, yo leo la Biblia, yo la estudio. Así es que yo no necesito nada de eso. Pero cuando se los invita a mirar a Jesús y creer en Él, los salva únicamente por su gracia, exclaman, ¿cómo hago eso? Como Nicodemo debemos estar dispuestos a entrar en la vida de la misma manera que el primero de los pecadores. Y vamos a leer Hechos 4:12. Hechos 4:12. Porque en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En nadie hay salvación, solamente en Cristo Jesús podemos ser salvos, porque no hay ningún otro nombre, ni José, ni María, ni Pedro, ni Juan, ni San Antonio, ni ninguno otro, solo Cristo Jesús es el único en el quien podamos ser salvos. Por la fe recibimos la gracia de Dios, pero la fe no nos salva. Lo que nos salva es Cristo Jesús. La fe no nos gana nada. Es la mano por el cual nos asimos a Cristo y nos apropiamos de sus méritos. El remedio para el pecado. Ni siquiera podemos arrepentirnos sin la ayuda del Espíritu de Dios. Y vamos a ver qué nos dice la Escritura en Hechos 5:31. Hechos 5:31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Quién es este? Cristo Jesús. Dios lo exaltó con su diestra.
y lo puso por príncipe y lo puso por salvador, para darnos arrepentimiento y perdón de los pecados. El arrepentimiento proviene de Cristo, tan ciertamente como el perdón. Vamos a leer ahora Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿cómo debemos salvarnos entonces? Dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre ha sido levantado. Y todos los que han sido engañados y mordidos por la serpiente, que es el diablo y Satanás, pueden mirar y vivir. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué representaban las serpientes en el desierto? Representaban a Satanás. Pero si nosotros alzamos los ojos a Cristo y lo vemos, podemos vivir y sanar nuestras dolencias y nuestros pecados. La luz que resplandece de la cruz revela el amor de Dios. Su amor nos atrae a Él. Si no resistimos esta atracción, seremos conducidos al pie de la cruz, arrepentidos por el pecado, los pecados que crucificaron al Salvador. Entonces el Espíritu de Dios produce por medio de la fe una vida nueva en el alma. Los pensamientos y los deseos se sujetan en la obediencia a la voluntad de Cristo. El corazón y la mente son criados de nuevo a la imagen de aquel que obra por nosotros para someter todas las cosas así. Entonces la ley de Dios queda escrita en la mente, pero también queda escrita en el corazón. Y vamos a leer Salmo 48. Salmo 48. Dice así: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Nada hago yo con tener la ley en mi mente. La tengo que tener en mi corazón y agradarme. En la entrevista con Nicodemo, Jesús reveló el plan de salvación y su misión en el mundo. En ninguno de sus discursos subsiguientes explicó él tan plenamente, paso a paso, la obra que debe hacerse en el corazón de cuantos quieran heredar el reino de los cielos. En el mismo principio de su ministerio presentó la verdad a un miembro del Sanedrín, a la mente mejor dispuesta para recibirla, a un hombre designado para ser maestro del pueblo. Pero los dirigentes de Israel no recibieron gustosamente la luz. Nicodemo ocultó la verdad en su corazón y durante 3 años hubo muy poco fruto aparente. Pero Jesús conocía el suelo en que había arrojado la semilla. Por eso les digo, muchas veces vemos que una persona es como si no hubiera aprendido nada y de un momento esa semilla germina. Y eso fue lo que le pasó a Nicodemo. Después de 3 años germinó y él se conocía, y Cristo conocía el suelo en el que había arrojado la semilla. Las palabras pronunciadas de noche a un solo oyente en la montaña solitaria no se perdieron. Por un tiempo Nicodemo no reconoció públicamente a Cristo, pero estudió su vida, meditó sus enseñanzas. De los concilios del Sanedrín, estorbó repetidas veces los planes que los sacerdotes hacían para destruirle. Cuando Jesús por fin fue alzado en la cruz, Nicodemo recordó las enseñanzas que recibiera en el Monte de los Olivos. Como Moisés alzó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. La luz de aquella entrevista secreta iluminó la cruz del Calvario y Nicodemo vio en Jesús el Redentor del mundo. Después de la ascensión del Señor, cuando los discípulos fueron dispersados por la persecución, Nicodemo se adelantó sadamente. Dedicó sus riquezas a sostener la tierna iglesia de los judíos. Esperaba ver desaparecer a la muerte que los judíos esperaban ver desaparecer a la muerte de Cristo. En tiempos de peligro, el que había sido tan cauteloso y lleno de dudas se manifestó tan firme como una roca, estimulando la fe de los discípulos y proporcionando recursos
que iban a llevar adelante la obra del Evangelio. Aquellos que en otro tiempo le habían tributado reverencia, lo despreciaron y persiguieron. Quedó pobre en los bienes de este mundo, pero no le faltó la fe que había su comienzo en aquella conferencia nocturna con Jesús. Nicodemo relató a Juan la historia de aquella entrevista y la pluma de la registró para instrucción de millones de almas. Las verdades allí señaladas son tan importantes hoy como en aquella solemne noche que sombreara la montaña donde el gobernante judío vino para aprender del humilde maestro de Galilea el camino de la vida. Ese es Nicodemo, ese es Cristo Jesús. Tenemos que actuar, tenemos que levantar a Cristo y ver hacia Cristo si queremos tener vida eterna. Debemos seguirle, debemos predicarlo, sin importarnos si aquella persona aceptó o no aceptó, porque ahí la semilla está sembrada. A veces cae en tierra firme, a veces cae en zonas rocosas y a veces cae en tierra no muy fértil. Pero a veces germina y muere, pero a veces germina y trae fruto y fruto en abundancia. Y eso le compete a Cristo Jesús nada más. A mí no me compete. A mí lo que me compete es esparcir la semilla. Dios sabrá dónde va a ir a caer. Porque somos como el viento, no lo sabemos de dónde viene ni hacia dónde va. Así es que es la fe que tenemos que tener para trabajar para Cristo Jesús. Esta fue la palabra de hoy. Que Dios me los bendiga grandemente. Nos vemos la próxima semana si Dios lo permite. Bendiciones, feliz fin y principio de semana.